abordar la crisis por la alta circulación de virus respiratorios presente en nuestro país. La ocupación de camas críticas llega al 94% a nivel nacional, mientras el exministro de Salud, Jaime Mañalich, ha realizado una proyección en la que estima que cerca de 120 lactantes podrían morir si es que no mejora el actual manejo de esta situación, lo que de todas formas ha sido descartado por el Ministerio de Salud. Queremos profundizar en este tema. Estamos con el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Bastante preocupado por la situación, pero al mismo tiempo esperanzado en que el mayor peso mediático y en las redes que se ha dado de este tema en los últimos 3 a 4 días, lamentablemente posterior a las noticias de fallecimiento de 4 lactantes hasta el momento, van generando cierta conciencia y ciertos cambios que, desde mi perspectiva al menos, ayudan a reducir o pueden ayudar a reducir los contagios. Bueno, doctor, desde hace ya varias semanas se había realizado una proyección, desde hace unas 5 semanas aproximadamente, que el aumento en la circulación de los virus sería explosivo. ¿Cuál es el diagnóstico que realizan al día de hoy? ¿Es crítica la situación en términos de circulación del virus, sumado además a la alta ocupación de camas UCI pediátrica? Si tú comparas con los años previos sobre los cuales tenemos registro del Instituto de Salud Pública, del monitoreo de los virus respiratorios, nunca habíamos tenido tantos contagios detectados en la primera semana de junio y duplicamos la cantidad de contagios en esta misma semana en comparación al 2021, al 2022, que ya había sido un año con una mayor cantidad de contagios que los previos. Como tienes más niños contagiándose, y yo he recibido reportes por las redes sociales de mamás que me cuentan que la mitad de los compañeros de curso del colegio de sus niños están contagiados con algún virus, que están yendo 6, 7, 10 alumnos y que el resto están todos en la casa enfermos, uno se va dando cuenta que no es solo la cifra del Instituto de Salud Pública, que es una monitorización nacional, sino que hay una percepción de la ciudadanía validada por su propia experiencia de ver que en los colegios de su hijo, en sus propias familias, muchos niños están enfermos. ¿Y qué sucede? Que cuando tienes más contagios, enfermedades que tienen cierto comportamiento, por ejemplo, si una enfermedad puede tener el 10 o el 15% de casos graves, si en vez de tener 100 enfermos en un año, tú tienes 1000, la cantidad de enfermos graves crece. Y por ende también crece la necesidad de consultas a centros de salud y crece también la necesidad de hospitalizaciones. Entonces, para entenderlo bien, siempre en medicina va a ser mejor prevenir una enfermedad que tratar sus consecuencias, siempre. Y por lo tanto debiéramos poner primero las medidas de prevención. Pero ahora que la crisis ya estalló y que los contagios ya están absolutamente elevados, tenemos que esforzarnos en prevenir para evitar casos nuevos y reforzar la red para que aquellos niños que se contagiaron y que adquirieron formas graves puedan tener un tratamiento oportuno y de calidad. Esa es la clave, oportuno y de calidad. Eso significa en el tiempo requerido y con el estándar de calidad adecuado. Doctor, y en este sentido, partiendo por la prevención, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que se debe adoptar inicialmente? Ya le voy a preguntar cómo debe estar preparada la red o el sistema de salud para poder atender este aumento explosivo de casos. ¿Por dónde hay que partir? ¿Y qué es lo que ocurre además, por ejemplo, con espacios donde hay mayor aglomeración? ¿Es necesario nuevamente la utilización de mascarillas? O si es necesario, por ejemplo, también dentro de la misma prevención, considerar adelantar las vacaciones de invierno. Partamos de la base que estos virus se contagian a través del aire que respiramos. Por lo tanto, si hay una persona contagiada de alguno de estos virus respiratorios en la misma habitación en la que estoy yo, existe un mayor riesgo de contagio. ¿Qué puedo hacer entonces para evitarlo? Ventilar esa habitación, abrir puertas y ventanas, utilizar filtros de aire del tipo
N95 o superiores que impiden, por las características de su material, que partículas virales ingresen a mi vía respiratoria. Segunda forma de protegerme. Tercera, sistemas de ventilación activa y filtrado de aire. Máquinas que extraen el aire de una habitación, lo filtran y devuelven aire limpio, de tal manera que tú respires un aire con menor cantidad de virus. Ahí tienes 3 medidas que tienen que ver con uno de los mecanismos de contagio, que es el aerosol, y la otra, lavado frecuente de manos para evitar el contagio de gotitas. La quinta medida, si tú tienes un niño o niña en edad escolar a tu cargo y está con síntomas respiratorios, trata de dejarlo en la casa. Y digo trata porque al no existir permisos laborales para los cuidadores, muchas familias no pueden hacer. Por lo tanto, no las voy a juzgar ni vamos a decir que ellos están haciendo mal. Están tratando de hacer lo mejor posible como todos. Por lo tanto, si usted tiene un niño que está con síntomas respiratorios y lo envía a clases porque no le quedó otra, mándelo con una mascarilla de estas. Y si puede, déjelo en la casa, porque de esa forma, esa persona que estaría eliminando partículas del virus al ambiente y contagiando a otros, por ejemplo en una sala, no lo va a hacer y se va a quedar en la casa, donde su riesgo de contagiar a muchas otras personas disminuye. Siguiente medida de prevención, tener el calendario de vacunación al día, porque ha costado mucho que la ciudadanía vuelva a confiar y activamente se vacune, por ejemplo, contra la influenza y contra el COVID bivalente. Y estos son dos de los virus respiratorios sobre los cuales tenemos vacuna. Para el sincicial no hay vacuna, pero para esta sí. Doctor. Por lo tanto, si usted tiene el calendario de vacunación y le corresponde, seguimos estando a buen momento para prevenir a través de la vacuna. ¿Y es adecuado adelantar o no las vacaciones de invierno como han planteado en algunos sectores? Fíjate que hay distintas opiniones. Sociedades científicas plantean que sí, otras plantean que no. ¿Por qué? Porque ya estamos en un momento de alta contagiosidad y suspender las clases podría ser una medida útil en algunas regiones o comunas donde la red de salud está muy tensionada, donde los contagios y la positividad de los contagios está muy alta y donde en el fondo tú buscas sacar a esos niños sanos que todavía no se contagian de sincicial o influenza de la posibilidad de contagio dentro del aula. Pero, ¿por qué no es una medida que se tome de inmediato? Porque tiene lo que llamamos externalidades negativas. Hay muchos niños y niñas de sectores vulnerables que encuentran en la escuela un lugar de seguridad, seguridad de alimento, seguridad de un ambiente de cuidado, seguridad de desarrollo de competencias, de habilidades sociales, intelectuales, formativas. Y recluirlos y sacarlos de ese ambiente genera un impacto sobre todo en aquellas familias que no tienen la opción, por ejemplo, de tener adultos al cuidado de esos niños o que no tienen la posibilidad de brindarles alimentos en sus casas, porque en la escuela también muchos niños tienen asegurada una ración de alimentos que muchas veces en sus casas no está disponible. Entonces, como te das cuenta, la solución a un problema puede acarrear otro. Entonces, los expertos debieran estar analizando región por región, porque definitivamente para todo el país al mismo tiempo no sería una medida útil, pero sí creo que podría ser útil para algunas regiones o comunas en particular. Doctor, yendo ahora a la situación actual, a la cantidad de contagios, a la alta circulación del virus, al escenario actual, además con alta ocupación de camas UCI pediátricas. ¿Qué le parece la estimación que ha realizado el exministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich? Él habla que, de acuerdo a los antecedentes que hay hasta ahora, si se sigue manejando de esta manera esta crisis, podría, por ejemplo, haber hasta 120 lactantes fallecidos. ¿Comparte usted este diagnóstico o es demasiado catastrófico lo que ha dicho o alarmista lo que ha señalado el ministro Mañalich, el exministro Mañalich? Yo no tengo los antecedentes que permitieron llegar a esa modelación, por lo tanto no me puedo referir a aquello, pero hay que decir que en un invierno normal el número de fallecidos por virus respiratorio es bastante menor que lo que estaría planteando el ministro.
el exministro. Por lo tanto, él probablemente está haciendo un análisis basándose en estos altos niveles de contagio y en la alta saturación de la red. Sin embargo, creo haber entendido de las declaraciones del exministro que él dice podría llegar a ocurrir esto si no se toman un conjunto de medidas. Y hoy día, por ejemplo, en el diario oficial, el Ministerio de Salud informa de la suspensión de las cirugías electivas pediátricas, lo que permite destinar camas que normalmente serían utilizadas, por ejemplo, para un niño que se opera de una hernia o para un niño que se opera de adenoides, de amigdalectomías, por nombrar algunas enfermedades pediátricas, y esas camas van a quedar disponibles para pacientes de patología respiratoria. Segundo, también en el diario oficial informa el Ministerio del aumento y la ordenanza para aumentar las camas críticas pediátricas en un 20% más, lo que es un tremendo esfuerzo. Ahí ves dos medidas que, junto con entregar recursos para adelantar el plan de invierno, el subsecretario Arauz hablaba de más de 30.000 millones de pesos que se habían transferido a los 29 servicios de salud, recursos que van a estar disponibles. Acá la clave está en la colaboración y la cooperación, en no utilizar la situación actual de esta crisis de virus respiratorio como una trinchera o un tema político para hacerse daños unos contra los otros, los verde claros contra los verde oscuros, sino que pongamos a los niños en el centro. Yo lo decía en una entrevista hace un par de días atrás, si hay gente en Chile que tuvo la experiencia de gestionar y coordinar una red crítica, que fue capaz de aumentar la red de camas críticas en Chile más de 5 veces, que eso haya ocurrido en un gobierno anterior no tendría por qué inhibir a que esas personas técnicamente competentes y con experiencia, que son dos elementos cruciales en la toma de decisiones, se sumen y puedan sumarse a los equipos que en este momento tiene el MinSal. En otras palabras, el MinSal, el gobierno, no tiene por qué solo tener, creo yo, en áreas de decisión técnica, personas que tengan un color o un pensamiento político, sino que para este tipo de tareas es crucial tener personas que sean técnicamente competentes, que tengan habilidades de trabajo en equipo y colaborativo, que sean capaces de liderar e inspirar a los equipos que están trabajando en las distintas urgencias públicas y privadas del país, y esto es lo más importante, que se salgan de la lógica centralista y empiecen a escuchar cuáles son los problemas en esos equipos, por ejemplo en Arica, por ejemplo en San Antonio, por ejemplo en Castro, por ejemplo en Puerto Montt, qué les falta para poder atender más pacientes y con un menor tiempo de respuesta. ¿Qué necesitan? ¿Cómo los ayudo? Siguiendo por ahí un personaje de una serie televisiva, él dice, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es lo que necesitamos, gestores que en vez de dar instrucciones y firmar decretos, se acerquen a los equipos de trabajo y les digan, ¿cómo te ayudo a enfrentar mejor la crisis? No que solo me digan, abre 3 camas más, porque no es tan fácil hacerlo cuando tú estás en un hospital y tienes tasas de ausentismo laboral porque tus trabajadores están con licencia, porque están con enfermedades en sus seres queridos, porque ellos están enfermos, porque tienen sobrecarga laboral y están con burnout, porque están con licencias por estrés laboral, pero además porque se necesita no solamente una cama. Siempre se habla de la cama crítica y uno se piensa en un mueble. Olvidémonos de la cama. Hablemos de equipos o cupos de equipos críticos. Y eso significa equipos humanos de alto desempeño, técnicos paramédicos, enfermeras, kinesiólogos, médicos, y en este caso que nos referimos a niños, médicos pediatras, intensivistas, y todos ellos trabajando al unísono, coordinadamente, preparadamente, como un equipo de los pits de la Fórmula 1, y que son capaces de salvar vidas de pacientes muy graves trabajando articuladamente. Eso mismo que para nosotros en equipos sanitarios estamos tan acostumbrados a hacerlo, esperamos de nuestros gestores. Esperamos que se formen equipos de alto desempeño que no estén basados en un ideario
de partidos políticos o cuotas de a quién le toca el servicio de salud o a quién le toca el cargo de director, sino que estén basados en poder generar un alto desempeño, porque ese alto desempeño beneficia a la gente. Entonces, si realmente el discurso es poner a las personas en el centro de nuestra preocupación, generemos una red de servidores públicos que precisamente ayuden a Doctor. que los hospitales cuenten con los recursos que necesitan cuando y dónde los requieren. Por último, tomando en cuenta las proyecciones además que existían desde hace 5 semanas, que se señalaba que el aumento de casos sería de manera explosiva, viéndolo ahora también desde el punto de vista de la gestión, de cómo se pudo haber preparado la red asistencial. ¿Hubo alguna mala gestión del Ministerio de Salud o una gestión deficiente en la preparación, en el aumento de camas que pueda también explicar el momento actual? Por una parte, hay una mayor circulación del virus, que eso es lo que también usted nos reafirma, pero hubo un problema también en la capacidad de la red asistencial. ¿Qué evaluación realiza usted también de la gestión que ha realizado el Ministerio de Salud en este aspecto? ¿Si se preparó bien o no? Yo creo que no vislumbraron el impacto que podía llegar a tener la alta tasa de contagios que ya se estaba viendo hace 5 o 6 semanas atrás en la red de salud. Y se confiaron demasiado en la expansión de la red de salud que estaban logrando obtener, que ya era importante. La red de salud pediátrica creció bastante en Chile, pero cuando tú tienes 10 veces más contagios que los que tenías hace 6 o 7 años atrás, en esta misma época, y se concentran tantos contagios al mismo tiempo, es difícil poder expandir la red en su totalidad. Y en segundo lugar, creo que hasta el fallecimiento de la lactante mía de Algarrobo, San Antonio, hasta ese momento todo el tema sanitario estaba copado por el tema de la ISAPRE. Se hablaba de la ley corta, se hablaba de lo que decía la Comisión de Salud, se hablaba de lo que decía la Corte Suprema, de la interpretación que hacía la vocera en prensa, la ministra daba declaraciones al respecto, el superintendente, el presidente de la Asociación de ISAPRE, todos estaban focalizando la atención en este problema que efectivamente es un problema de un seguro que afecta a 10-15% de la población, pero que puede tener impacto importante en toda la red. Pero al mismo tiempo que toda la atención estaba en eso, me parece que faltó ocupar también los medios y el espacio en los medios para advertir hace 4 o 3 semanas con una comunicación de riesgo adecuada que estábamos enfrentando el peor año en cuanto a contagios de virus respiratorio y que teníamos que prepararnos para aquello. No solo en los hospitales para atender más personas, en las casas para eventualmente quedarnos cuidando a uno de nuestros hijos, hijas o niños a nuestro cuidado si es que se enfermaban. En los colegios, por ejemplo, para hacer lo que el Colegio Médico pidió y el Ministerio de Educación aceptó hace una semana, pero que podría haber empezado antes, que era no exigirle a los apoderados certificados médicos para validar inasistencia, porque eso hacía que muchos de esos apoderados tuvieran que llevar al niño a una urgencia que ya estaba atestada de gente para tener un documento firmado que dijera que el niño estaba enfermo. ¿Y qué pasaba en esas 4 o 6 horas de espera de ese niño en esa urgencia? Primero, exponemos al resto de los niños de la urgencia, pero también lo exponemos a él y a sus cuidadores, porque las urgencias son lugares donde, pese al uso de mascarillas, podemos contagiarnos. Entonces, finalmente, fíjate como una medida simple que fue flexibilizar las solicitudes justificativas de inasistencia puede ayudar a que las unidades de emergencia reciban a los pacientes que realmente tienen que ir. Otra medida que nosotros solicitamos ayer como Colegio Médico a la ministra del Trabajo, que las trabajadoras que tienen hijos menores de 1 año puedan ver prolongado su postnatal de tal manera de no tener que enviar a una sala cuna a un lactante de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses. ¿Por qué? Porque un lactante menor de 1 año es altamente vulnerable al virus respiratorio sincicial y tiene más riesgo de formas graves. Y no tenemos una vacuna para ellos. Entonces, si la mamá o el papá o la cuidadora lo puede cuidar en el hogar, va a estar más seguro que si lo llevamos a la sala cuna, porque la sala cuna, pese a todo el esfuerzo
de que se hace en dichas guarderías, generalmente son lugares donde se pueden producir contagios. Entonces, ahí tienes otra medida. También le pedíamos a la ministra la opción de volver a activar el teletrabajo para trabajadores o trabajadoras que tengan hijos menores de 4 años, de tal forma que puedan asistir su cuidado en el domicilio y no enviarlos al colegio si están enfermos. ¿Te fijas? Ahí aparecen otras medidas que tal vez podrían haber empezado a conversarse con la misma rapidez que se presentó una ley corta de ISAPRE, podría haberse presentado una ley para enfrentar el que iba a ser y está siendo el peor invierno desde el punto de vista de los virus respiratorios. Perfecto, doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Le agradecemos por esta entrevista. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes por el espacio y no me quisiera ir sin mandarles lo que en el tiempo del COVID decíamos, este abrazo virtual a todas las familias que están viviendo hoy día la enfermedad de algún ser querido por estos virus respiratorios y que tal vez están en una unidad de emergencia, tal vez están en una cama de intermedio y crítico, y a través de ellos también enviar el agradecimiento y toda la fuerza a los trabajadores de salud, especialmente quienes se desempeñan en esas unidades, pero también a todos quienes dan soporte, los guardias que nos cuidan en la entrada y salida de los centros de salud, las personas que hacen el aseo, las secretarias administrativas que hacen rápidamente la admisión de pacientes para que los podamos atender, y por supuesto la gente que nos ayuda con la alimentación, la gente que está en servicios generales para que no se corte la luz, para que los teléfonos funcionen, los computadores estén activos, para que el laboratorio pueda darnos rápidamente los resultados. En el fondo hay un ecosistema en la salud que lo que pretende es ayudar a cada persona que sufre la enfermedad, pero ese ecosistema se ve afectado y saturado cuando hay tantos contagios. Por eso, y quiero cerrar con esto, y disculpa que me haya robado este minutito, es volver atrás y prevenir, porque la mejor manera de cuidar a sus seres queridos y cuidarse a usted es evitando la infección. Perfecto, muchas gracias. Que tenga buenos días.